Continuando nuestra saga de videos por el municipio de 10 de octubre, recorriendo una vez más las calles de La Habana, Cuba, sean bienvenidos a Luyano. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo recorrido por las calles de La Habana, Cuba, específicamente desde el municipio de San Miguel, que los estamos dejando atrás, y estamos en esta pequeña intersección que se conoce como el puente Alcoy. Vean aquí este río que está fluyendo, que tiene una suciedad increíble, pero bueno, querer decirles que apenas termina este puente Alcoy, comienza justamente la calzada de Luyano. Viene siendo como una de las partes principales de este barrio que vamos a estar visitando, y por eso comenzamos nuestro recorrido desde ese punto en específico. Aquí hay un punto, como pudieron ver, de cogerle poncha a las gomas de bicicleta, de carro, lo que sea, y un punto de venta de guarapo. Bueno, después de unos cuantos metros, porque ese pedacito ahí como tal, lo que está es llena de fábricas y de empresas, ya nos vamos introduciendo como tal en el corazón del barrio de Luyano. Ahora vamos a pasar una parada que yo la considero una de las tantas paradas fantasmas que hay aquí en la ciudad, que yo me sigo preguntando por qué hay gente que se queda aquí y no camina hasta la Virgen del Camino, que hay como más opciones de transporte, entre comillas, pero esta parada es una odisea. Yo cada vez que termino aquí para coger algo, paso tremendo trabajo. Vean ustedes mismos. Entonces aquí ven una vía ferroviaria por donde pasan varios trenes. Aquí el tráfico se detiene muchísimo cuando pasa algún tren pequeño con un vagón, un tren de carga. Ahí pueden ver las líneas ferroviarias. Acá tenemos la famosa calle Porvenir, que me queda aquí a la izquierda, y es una calle súper famosa, reconocida de otras partes de 10 de octubre, ya que entrelaza barrios como Lawton y demás. Ya en esta parte en específico de la calzada ya hay como más vida, ya hay más personas en lo suyo, en sus colas, en el día a día, en la vida cotidiana. Y bueno, aquí hace unos meses atrás hicimos una pequeña visita a uno de los cines más antiguos que tiene La Habana, para contar qué pasa con ellos en la actualidad, y nos llegamos hasta aquí. Voy a enlazar el video para que después puedan verlo, porque es un video completo hablando de qué está pasando con los cines en La Habana. Son los que mejores. Esta parte de la ciudad a modo de actualidad no se queda atrás, porque ya he visto mi pymes, cafeterías, ventas de garajes. Ahora les muestro esto aquí, y para acá contarles cómo está la libra de tomate. A modo de actualidad les cuento que cuando estaba por Holguín la libra estaba como en 500 pesos cubanos. Parece que la gente, como decimos en Cuba, dio bateo y bajaron la libra como a 250 pesos, o sea, la mitad. Pero bueno, con todo eso, 250 pesos vienen siendo como 3 tomaticos, 4 tomaticos. Eso te alcanza por una ensalada, por una persona. En fin, miren, algo que me encanta muchísimo de caminar por esta calzada en específico es parte de la arquitectura, que Luyano viene siendo otra de las partes de 10 de octubre que en algún momento gozó de hermosas casas, de hermosas mansiones. Ahora pueden darse cuenta que son muchas casas que están destruidas, tiradas en el abandono. Realidades que ustedes saben que se viven en varias partes de La Habana. Pero bueno, Luyano en algún momento fue una zona, no sé si a cierto punto de gente adinerada, pero sí de buenas casas, de buenas viviendas. Aquí se limpian bujías. Tengo que hacer ese video de trabajos que solo vas a ver en Cuba, trabajos que solo inventa el cubano para poder sobrevivir y para poder ganar un menudo.
Lo tengo pendiente, tengo que investigar al respecto, pero bastante. En nuestra ardua búsqueda de cines de La Habana les cuento que este famoso dojo que se encuentra aquí y ha estado por mucho tiempo en la calzada de Luyanó, se dice que en algún momento fue un cine. Personas de mayor experiencia y de mayores conocimientos comenten ahí abajo si eso es verídico, porque desde que yo tengo uso y razón, eso para mí siempre fue un dojo. Y caminando y andando un poco más por las calles de La Habana, miren lo que nos encontramos aquí. Una auténtica Villa Jabón Candado. Impresionado. Cada vez que camino por algún lugar en específico, me fijo más aún en las casas. Y miren cómo vimos con una precisamente aquí en la calzada de Luyanó. De hecho, creo que alguien en los comentarios de ese video que le dedicamos a estas viviendas me comentaron que había una justamente en la calzada de Luyanó. Y si no has visto ese video, te lo voy a enlazar porque estuvo muy bueno. Entonces ahora vamos a desviarnos. Miren cómo ha cambiado Luyanó. Hace años he pasado por aquí con negocios, con cafeterías. Por cierto, muy bonita. Vamos a desviarnos aquí. En el famoso hospital de Hija de Alicia, para mostrarles un poco de estos alrededores y ya después movernos para la parte de fábrica. Aquí nos encontramos con esta iglesia que tiene como nombre Nuestra Señora de la Guardia. En estos alrededores estuve parte de mi infancia porque siempre estaba en estas calles, no en esta parte en específico de Luyanó, sino para allá, para la parte de fábrica, pegado ya a como tal el Hospital Miguel Enríquez, que se conoce también como Benéfica. Bueno, las personas que conozcan más de esta barriada saben a lo que me refiero. Estamos en la intersección de Nuestra Señora de Los Ángeles y Quiroga. O sea que esta calle completa es Quiroga. Ya hace rato no pasaba por aquí, déjenme decirles. Algo que me gustaría señalar de las viviendas o de las casas de Luyanó es que muchas de ellas, como pueden ver, cuentan con un portal, ¿saben? Como una parte delantera que tiene la entrada principal de la casa, y ahí siempre te vas a encontrar el dueño de la casa sentado mirando para la calle. Siempre te vas a encontrar a los niños jugando en el portal de la casa. Se queda sin el agua. Bótalo, gastaste dinero con bus. Dale, bótalo. Bueno, aquí hicimos una parada en lo que se conoce como el Parque Reyes, un memorial dedicado a Miguel Suárez Ramírez. Y este parque lo recuerdo muchísimo también, cosas de mi niñez, de que yo aquí tengo familia y cuando niño me traía mucho aquí. Es válido aclarar que yo me estoy perdiendo entre las calles de Luyanó yendo como que a los sitios que más recuerdo y más reconozco del municipio, pero número uno, se pueden dar cuenta que el barrio de Luyanó es bastante grande, y número dos, no cuenta con guía. Hoy ando solo caminando por aquí, perdiéndome por las calles, pero bueno, de aquí vamos a movernos hacia el otro lado de Luyanó, que hay unas cuantas cositas ahí que quiero mostrarles. Ahora estamos caminando por la calle San José. Ciudadano cubano de Luyanó, coméntame abajo puntos o sitios que pasemos por alto en este video para hacer una segunda parte y visitarlos en otro momento. Pero bueno, yo estoy haciendo mi recorrido aquí a mi manera. Ustedes saben que a mí me gusta caminar bastante y perderme por aquí. Y aquí nos encontramos con el famoso DeTube Plus, que realmente creo que hace la misma función de DeTube, pero en ese mismo lugar estaba el DeTube más codiciado y famoso de toda la calzada de Luyanó. Persona que no hiciera una parada en este DeTube para comerse unas croquetas o tomarse una cerveza o un jugo, vaya, no sabe lo que fueron los DeTube realmente. Ya brincamos del otro lado de la barriada de Luyanó. Quise caminar por aquí por Luco porque este es otro de los tantos lugares de Luyanó que me traen muchos recuerdos. De hecho, algo que me gusta de esta parte es que si vienes caminando desde este sitio de la barriada hacia abajo, vas a tener unas vistas increíbles. A lo mejor ustedes no lo vean, pero en lo último desde aquí se ve el mismísimo Capitolio. Algo que sí me gustaría mencionar, que eso yo lo vengo viendo desde que yo era un muchacho y caminaba por estas calles, es que siempre en cada una de las esquinas estaba bien definido el nombre de las calles. No como en La Habana, que el nombre de la calle no está, entonces te pierdes, tienes que abrir el mapa.
No, aquí sí en las esquinas dice muy bien el nombre de la calle, la intersección, y así como que tienes una mejor guía. Miren, aquí mucha gente tuvo que venir a esta parte en específico de Luyanó, porque de todos estos alrededores y de todos los municipios que están alrededor de Luyanó, como es el caso de San Miguel del Padrón, aquí era donde se hacían los bautizos de los niños, las personas que querían bautizarse. Esto es una iglesia ortodoxa, déjame acercarme para grabárselas, que todo niño venía con sus padrinos, con su madrina, y se bautizaban aquí, que por lo que veo siguen funcionando. Es increíble cómo yo por estos alrededores, porque yo siempre de niño estaba mataperreando por aquí, recuerdo tantas casas que después de tantos años, y estoy hablando de qué sé yo, 10, 15 años, las casas siguen iguales, siguen estando las mismas personas. Es verdad que Cuba cada día que pasa sigue estando vacío y se siguen yendo gente, pero es increíble cómo después de tanto tiempo tú pasas por un sitio y ves las casas tal cual las recuerdas hace unos cuantos años atrás. Bueno, esta zona ya es más conocida por el cubano de forma general. De hecho, estoy tratando de mostrarles que aquí mismo se ve el Capitolio, pero bueno, ya aquí estamos cerquitica del Hospital Miguel Enríquez. Ya en esta zona, ahora cuando haga a izquierda aquí, se van a dar cuenta que siempre está lleno de doctores, de todo el personal de la salud, de los estudiantes que están haciendo su pasantía aquí seguro. Aquí se pueden dar cuenta lo imponente y grande que es el hospital. Súper grande. Se me calentó y se me bloqueó, problemas técnicos. Quería mostrarles todas las personas que hay aquí en esta calle. Siempre hay en las cafeterías gente comiendo, los estudiantes que van a almorzar, a comer algo para seguir dando clases, personal de la salud, los pacientes. Otra calzada súper reconocida de aquí de Luyanó, que es la calzada de Concha, aunque estamos caminando ya prácticamente por el final, para que vean las bellezas arquitectónicas que se están perdiendo en la ciudad. Miren este edificio, caballero, increíble. Tiene hasta la parte de las ventanas como vitrales, que es genial. Y esta parada, ¿se acuerdan que estaba hablando de paradas fantasma? Esta es una parada del infierno. Salir de aquí, ¿para qué contarle? Y ya nos estamos moviendo a otra parte de la ciudad completamente diferente, porque ya ahora viene lo que es Cuatro Caminos, que bueno, estuvimos cerca por allá en un video recientemente. Miren, el A30 para aquí y no para en la parada. Para que más o menos se hagan una idea de cómo es moverse desde esta parada en específico a otros lados de la ciudad. Y bueno, alejándonos completamente de la barriada de Luyanó y moviéndonos ya hacia el centro de La Habana, que ya ustedes están aburridos de ver las mismas calles y por eso es que hacemos recorrido por otras partes de la ciudad. Damos por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y sí, les reitero que este recorrido por la barriada de Luyanó fue a mi manera. Necesito comer algo porque el recorrido, que ustedes no lo crean, fue intenso. Ya ustedes ven el video editado, pero ya llevo más de una hora caminando por estos alrededores. Así que les agradezco que hayan visto este video hasta el final, que lo compartan, que le den like y que se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que los quiero muchísimo y que nos vemos mañana con otro video. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.